Buenas. Hoy vamos a contar predictores de saltos dinámicos, pero antes de empezar vamos a poner la clase en contexto. Recordad que en este tema primero vimos una introducción a los procesadores segmentados, luego hemos estado entrando en algunos detalles de qué son las dependencias y los riesgos que provocan. En particular estuvimos viendo los riesgos estructurales que aparecían porque varias instrucciones querían acceder al mismo tiempo a una misma unidad funcional y había que articular el mecanismo para que no hubiera conflicto en el acceso a ese recurso compartido. En particular vimos la posibilidad de hacer o una segmentación o una replicación de la unidad funcional que daba lugar al conflicto. Y luego también estuvimos viendo los riesgos de datos que provocaban retardos en el cauce de ejecución y cómo se podía minimizar esos retardos mediante cortocircuitos o anticipación. Bueno, pues ahora estamos en este tema de saltos, donde lo que intentamos evitar es la pérdida de rendimiento debido a la latencia del salto. Recordad que la latencia del salto es el número de ciclos que tengo que esperar hasta que el salto se resuelve, y que el salto se resuelve cuando conozco dos cosas. Uno, a dónde salta el salto en caso de que salte, lo que se llama el cálculo de la dirección de salto, y cuál es el sentido del salto, si salta o no salta, si el salto es tomado o no tomado. En clases pasadas estuvimos viendo el salto retardado y predicción estática y semiestática del salto. Recordad que el salto retardado es un mecanismo por el cual cambia la semántica del salto y las instrucciones que hay en los ciclos de latencia, que también se llaman huecos de relleno, son instrucciones que siempre se ejecutan, que están promocionadas de instrucciones que a veces se ejecutan a instrucciones que siempre se ejecutan, aunque estén detrás del salto. Por ejemplo, estas dos instrucciones del hueco 1 y del hueco 2, con dos ciclos de latencia, se ejecutan siempre y el compilador tiene que intentar rellenarlas, porque el salto ya no decide entre la instrucción I más 1 y la instrucción destino, sino que decide entre la I más 3 y la instrucción destino. Si el compilador no encuentra instrucciones que poner en estos huecos, pues tiene que introducir instrucciones no operación, instrucciones NOP. También vimos alternativas estáticas como las predicciones fijadas por hardware, donde el hardware, la unidad de control, siempre predice salto tomado o siempre predice salto no tomado. Otra alternativa era que el compilador informase mediante un código de operación con un bit específico en el código de operación del salto para informar al hardware si el salto es probable o no. Y a eso le llamábamos predicciones semiestáticas, porque bueno, el compilador puede cambiar el sentido de la predicción en distintas compilaciones. Por ejemplo, después de tener en cuenta información de profiling o perfiles de ejecución anteriores, donde el compilador ve que ha hecho el salto en ejecuciones anteriores. Y con eso informa al hardware para ejecuciones futuras. Vimos que en la predicción estática de salto no tomado, pues si efectivamente el salto no se toma, no pierdes ningún ciclo, pero si predices salto no tomado y el salto se toma, pues con dos ciclos de latencia pierdes dos ciclos. Si el salto es frecuente, si el salto tomado es más frecuente que el no tomado, parece que tiene sentido hacer predicción de salto tomado. El único inconveniente es que no puedes buscar la instrucción destino, la correspondiente al salto tomado, hasta que no sabes la dirección. Como no sabíamos la dirección hasta la etapa de decodificación, pues pierdes también un ciclo esperando a primero decodificar la instrucción de salto y darte cuenta de que eres un salto y segundo, saber a dónde tienes que saltar para empezar a buscar la instrucción destino. Bueno, el problema de estos predictores estáticos es que son muy cabezones. Esos predictores siempre predicen lo mismo, siempre predicen salto no tomado. Ve un salto y dice, pues salto no tomado. O si el predictor está configurado como un predictor hardware estático de salto tomado, cada vez que ve un salto, predice salto tomado. Y los saltos no se comportan así. Los saltos a veces saltan, a veces no saltan.
Y lo ideal sería detectar ese comportamiento del salto antes de que ocurra. Es decir, lo ideal sería poder predecir lo que va a hacer un salto. Bueno, predecir no es fácil, no tenemos una bola de cristal que nos permita ver el futuro, ¿verdad? Pero sí podemos hacer lo que se hace siempre que se intenta predecir, que es mirar al pasado, intentar extrapolar del comportamiento del pasado el comportamiento futuro. Y eso es lo que hacen los predictores dinámicos. Los predictores dinámicos apuntan en algún sitio, que veremos que luego son tablas, cómo se ha comportado el salto en el pasado, y a partir de ahí intentan hacer una predicción lo más correcta posible de qué va a hacer el salto en el futuro y hacer la predicción de salto tomado o salto no tomado cada vez que el salto se ejecuta. Hay que decir que las prestaciones de un predictor de salto dependen de dos cosas. Primero, de la precisión en la predicción, es decir, de cuánto acierta el predictor. El segundo aspecto que impacta en las prestaciones de un predictor es el coste de fallo en predicción, porque por muy bueno que sea el predictor, a veces se equivoca y predice una cosa que no ocurre. Entonces hay que recuperarse de ese fallo y a eso se le llama coste de fallo en predicción. El coste del fallo en predicción suele ser grande, principalmente cuando los cauces, los pipelines, tienen muchas etapas. Porque lo que suele ocurrir es que el salto se resuelve en etapas eh, bastante profundas. Por ejemplo, en un Pentium 4 el salto se resuelve casi al final de las 20 etapas que tiene el cauce. Entonces tarda mucho tiempo en darte cuenta de si el salto efectivamente ha sido tomado o no tomado y si la predicción, por tanto, ha sido correcta o no. Eso quiere decir que en algunas arquitecturas, por ejemplo, en un ARM Cortex A8, puedes perder 13 ciclos cuando te equivoques en la predicción. En un Core i7, 17 ciclos o más. En un Pentium 4, que tenía los cauces más profundos que un Core i7, pues se podían perder 31 ciclos. La buena noticia es que estos ciclos se pagan pocas veces, porque los predictores modernos son muy buenos y casi no se equivocan haciendo la predicción del salto. Estos predictores que vamos a ver ahora suelen ser más efectivos que los predictores estáticos. De hecho, bueno, son más efectivos que los predictores estáticos, pero a cambio tienen un mayor coste hardware. Necesitas más transistores para implementar la predicción. No es tan fácil como un predictor de salto estático no tomado o salto tomado, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver el primer predictor de salto dinámico, el más sencillo de todos, que tiene como idea fundamental un concepto muy sencillo. Si un salto ayer saltó, vamos a pensar que es muy probable que mañana salte. Es decir, es un predictor que lo único que apunta es lo que hizo el salto la última vez que se ejecutó y predice para la siguiente vez que se ejecute que va a hacer lo mismo. Para eso necesita un sitio donde apuntar qué es lo que han hecho los saltos en el pasado. Y a ese sitio se le llama Branch Predictor Buffer o Branch History Table, BHT a partir de ahora. Esa tabla solo necesita un bit, como vemos aquí. Es una tabla que con un único bit puedes apuntar si el salto saltó o no saltó la última vez que se ejecutó. Pones un 0 si el salto no saltó la última vez o pones un 1 si el salto saltó la última vez. ¿Cómo distingues lo que ha hecho un salto de lo que han hecho otros saltos en el código? Bueno, pues los saltos están en memoria, en la zona de texto, de código de un programa y se indexan por el contador de programa. Entonces, cuando el contador de programa apunta a un salto, tiene la dirección que se conoce como la dirección de la instrucción de salto. Bueno, pues con los bits menos significativos de esa dirección de la instrucción de salto, puedo identificar un salto, ¿vale? Entonces, con esos bits menos significativos, cuando estoy ejecutando un salto, apunto a la BHT y miro lo que hay. Si hay un 0, significa que el salto no saltó y entonces hago predicción de que el salto no salta.
Si hay un 1, significa que el salto, la última vez que lo vi, la última vez que lo ejecuté, sí saltó, y entonces hago predicción de que el salto sí salta. Eso se resume en este diagrama de estado que tenemos aquí, donde inicialmente la tabla BHT está llena de ceros, es decir, para todos los saltos se predice salto no tomado. Y eso es el estado inicial en el que un salto puede que ni siquiera lo hayamos visto antes. Es la primera vez que lo ejecutas, entonces te encuentras un 0 en la entrada de la BHT. Si efectivamente cuando ves un 0 predices salto no tomado y el salto no se toma, esta transición deja un 0 en la tabla, es decir, queda en el mismo estado de predicción de salto no tomado. Pero si haces predicción de salto no tomado y el salto se toma, que es esta transición de aquí, pues cambias la entrada de 0 a 1 y eso significa que para la próxima vez que encuentres el salto vas a hacer una predicción de salto tomado. Si la siguiente vez que ves el salto efectivamente se toma, pues te quedas en el estado de salto tomado. Si el salto no se toma, pues cambias a predicción de salto no tomado. En resumen, lo que hace el predictor de un bit es predecir para mañana lo mismo que hiciste ayer. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tiene sentido usar estos predictores de un bit? Pues primero tienes que conocer la dirección antes que el sentido del salto. Es decir, imagínate que predices salto tomado, pues tendrás que saber ya a dónde saltas. Si no sabes a dónde saltas, no te sirve de nada hacer predicción de salto tomado, porque no sabes la dirección que tienes que cargar en el PC para saltar. Otra problemilla que hace falta resolver es el de las colisiones en la BHT. Puede que haya dos instrucciones de salto en dos posiciones de memoria diferentes, pero con bits menos significativos que coinciden. ¿Vale? Entonces, en ese caso, los dos saltos, aunque sean distintos, usan la misma entrada de la BHT y colisionan usando el mismo bit y modificando el mismo bit. Luego un salto puede influir en otro. A esto se le llama aliasing de saltos o colisiones en la tabla de BHT. Bueno, vamos a ver qué puede pasar si tengo una configuración en la que el salto, recordemos que conocemos la dirección destino en decodificación. En las clases anteriores hemos usado esa posibilidad. Y en ejecución es cuando sabemos el sentido, si salta o no salta el salto. Bueno, mientras el salto se decodifica, podríamos asumir que vamos a implementar huecos de retardo o salto retardado. Es decir, que este salto, que esta instrucción que hay aquí se ejecuta siempre. Y el compilador debe poner aquí, si encuentra, una instrucción útil y si no, poner un no. Es decir, que este salto de aquí en realidad esté decidiendo entre la instrucción i más 2 y la instrucción destino. Al final de la etapa de codificación del salto conocemos la instrucción destino y el predictor nos dice que ejecutemos la instrucción i más 2 o la instrucción destino, una de las dos. Pero lo hace de forma especulativa. Esto es una predicción. Esta búsqueda de aquí es especulativa porque todavía no sabemos si el salto efectivamente salta o no salta. Eso lo sabemos cuando el salto llega a la etapa de ejecución. Ahí se resuelve el sentido del salto y entonces pueden pasar dos cosas. Que hayamos acertado y en ese caso la instrucción que hemos buscado es útil y no hay que cancelarla y buscamos la instrucción siguiente, que podría ser la i más 3 o la destino más 1. O puede que nos hayamos confundido en la predicción y esta instrucción que hemos buscado haya que cancelarla y buscar la contraria. A lo mejor hemos buscado destino y tocaba buscar i más 2. A lo mejor hemos buscado i más 2 y tocaba buscar destino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo perdemos ciclos en este ejemplo? Pues perdemos un ciclo si falla la predicción y otro ciclo si el hueco de relleno no es útil y el compilador ha tenido que meter un NOP.
Entonces, para calcular el CPI de nuestro programa, vamos a asumir que tenemos un 85% de huecos útiles, que el compilador ha conseguido rellenar el 85% de los huecos con instrucciones distintas de un NOP. Y para el predictor vamos a suponer que hay un 10% de colisiones o de aliasing en la VHT. Cuando hay aliasing, como hemos dicho, dos saltos están usando la misma entrada, entonces la información que hay en esa entrada puede que nos valga o puede que no, porque puede que sea información de lo que ha hecho otro salto, no de lo que hicimos nosotros ayer para predecir lo que va a hacer mañana. Entonces vamos a asumir que en ese caso de colisiones la predicción es correcta el 50% de las veces. Cuando no hay colisiones, suponemos que eso es el 90% de las situaciones, y que no haya colisión no significa que la predicción sea correcta. Vamos a suponer que solo el 75% de las veces la predicción es correcta. Eso quiere decir que el CPI inducido por la instrucción de salto es 1, que es el CPI ideal por el momento, más el 15% de las veces que el compilador no ha encontrado instrucciones útiles y tiene que meter un NOP. Entonces ahí perdemos un ciclo, más perder un ciclo por predicción incorrecta, que ocurre en el 10% de las veces que hay aliasing, hay colisión en VHT y la predicción es correcta el 50% de las veces, pero incorrecta el otro 50%, o cuando no hay aliasing, no hay colisión, eso es el 90% de las veces, predice bien el 75%, pero se equivoca el 25%, y por tanto, en esos dos casos perdemos un ciclo en usar un CPI de salto de 1,42. Si solo hay un 20% de saltos a precio de 1,42 ciclos, y el resto de las instrucciones, que son el 80%, las consideramos ideales porque no hay riesgos estructurales ni riesgos de datos, entonces nos sale un CPI del programa de 1,085, que no está mal. Ten en cuenta que en esta clase empezamos con CPI del programa de 1,4 cuando usábamos la técnica de detener siempre, que era la más básica de todas, y esperarse hasta que el salto se resolviera. Bueno, ¿cuáles son los problemas de este predictor de un bit? Pues vamos a ver una situación muy típica que aparece cuando tenemos un bucle anidado dentro de otro bucle. Aquí tenemos un bucle interno, este loop I de interno, con un salto al bucle interno, pero eso está anidado dentro de un bucle externo, ¿vale? Este LE. Eso es muy común, tener bucle anidado. También podría ser que tuviésemos este bucle interno dentro de una subrutina que se llama frecuentemente. Eso quiere decir que este bucle interno se va a ejecutar repetidas veces. Aquí en esta tabla tenemos las iteraciones del bucle externo en la primera columna. Entonces, para la iteración 1 del bucle externo, tenemos varias iteraciones del bucle interno. Por ejemplo, 1.000.000 de iteraciones del bucle interno, ¿vale? La primera vez que yo me encuentro con este salto sino igual, para hacer la otra iteración del bucle interno, la entrada de la VHT está a 0 y predice no tomado. Pero claro, el salto va a saltar porque es la primera iteración y hay un fallo en predicción, porque yo he predicho salto no tomado, pero el salto se toma, me equivoco, pero cambio la predicción a salto tomado. ¿De acuerdo? Entonces el salto se queda con predicción salto tomado. La siguiente vez que llego a este bucle es la segunda iteración. Llego otra vez al salto, veo que tiene predicción de salto tomado, efectivamente el salto se toma, no hay fallo en predicción y dejo la VHT un 1 y continúo haciendo predicción de salto tomado. Eso ocurre todas las iteraciones del bucle, salvo en la última. Llego a la iteración 1.000.000. Claro, después de 1.000.000 escribiendo unos en la VHT, pues me encuentro un 1 en la VHT con predicción de salto tomado, pero claro, es la última iteración. Entonces, la última iteración se predice tomado, pero el salto no se toma y entonces hay un fallo en predicción. Y además, lo peor es que cambio la predicción para el futuro a no tomado. ¿Por qué digo que es lo peor? Porque salgo de este salto, no lo tomo porque es la última iteración, pero vuelvo al bucle externo, vuelvo otra vez a entrar en el bucle interno y en el bucle interno, en la segunda iteración del bucle externo, primera iteración del interno, me encuentro un no tomado.
Es decir, predicción de no tomado, pero va a pasar como antes, el salto se toma y ahí vuelve a haber un fallo en predicción y vuelve a pasar lo mismo que antes. Fijaros que para cada iteración del bucle externo, el bucle interno falla 2 veces, al entrar y al salir. Y yo entiendo perfectamente que falla al salir, porque después de 1.000.000 de veces saltando, el hardware ha apuntado que ese salto salta y, predice salto tomado. Él solo ve la última cosa que hizo el salto, ve que el salto la última vez saltó y predice salto tomado. Pero el salto es que ha estado saltando 1.000.000 de veces. Entonces, ese fallo tiene sentido, aunque se puede corregir también. Por ejemplo, el hardware de predicción moderno suelen tener unos contadores que van contando cuántas veces salta un salto y detectan patrones en los que un salto salta un número elevado de veces y luego no salta, pero luego se repite saltando un número elevado de veces y luego no salta y ese número elevado de veces que salta lo apunta para anticipar cuándo no va a saltar, cuándo estamos saliendo del bucle. Pero el fallo que quiero arreglar ahora es el fallo a la entrada. Es decir, cuando salí del salto en la última iteración, apunté no tomado y cuando vuelvo a entrar me equivoco porque el salto sí se toma. Y eso es porque el salto cambia rápidamente de predicción. En cuanto el salto no se toma, apunto que no se tome la siguiente vez. Pero ¿y si le damos un poco de inercia al sentido de la predicción y hacemos que el salto no cambie tan rápidamente la predicción? Es decir, ¿por qué no le damos una segunda oportunidad al predictor? A ver, predictor, tú has visto que el salto se toma y apunta salto tomado, pero si no se toma una vez, no cambies ya a salto no tomado. Dale una segunda oportunidad. ¿Verdad? Te has equivocado, pero a lo mejor solo te has equivocado una vez. Quédate con predicción de salto tomado, aunque te haya equivocado una vez. Lo que se hace es, en vez de apuntar el estado con un bit, apuntar en la DHT el estado del salto con 2 bits. Entonces, por ejemplo, si tenemos el estado con los 2 bits a 1, 1, significa que estamos haciendo predicción de fuerte tomado. Y si el salto se toma, me quedo en predicción de fuerte tomado. Pero si el salto no se toma, dice, vale, el salto no se ha tomado, yo he hecho predicción de salto tomado y me he confundido. Lo apunto decrementando este valor 1, 1 a 1, 0, pero sigo haciendo predicción de salto tomado. Débil, pero salto tomado. Es una predicción débil porque me he confundido una vez y estoy aquí, en predicción de salto débil tomado, pero sigo haciendo predicción tomado. Ahora, si me vuelvo a equivocar otra vez y en predicción débil tomado el salto no se toma, paso al estado débil no tomado y cambio el sentido de la predicción. Cambio a predicción de no saltar. Esto está codificado con el valor 0, 1. Si el salto vuelve a no tomarse, entonces cambio ya a fuerte no tomado, que tiene el valor 0, 0. Y si sigue el salto no saltando, pues me quedo en el estado fuerte no tomado. Fijaros que esto es como un contador, se llama un contador saturado que cambia entre los valores 0, 1, 2 y 3. Si los valores valen 3 o 2, se predice saltar. Si valen 1 o 0, se predice no saltar. Es un contador saturado porque se va incrementando cuando salto, ¿vale? De 0 a 1, a 2, a 3, pero si sigue saltando, satura en 3. Si estoy en 3 y el salto no salta, baja a 2, si no salta, baja a 1, si no salta, baja a 0, y si sigue no saltando, se queda en 0. ¿Vale? Esto se llama aritmética saturada y os recuerdo que está implementado en los procesadores ARM. De hecho, cuando enseñé la transparencia 54, donde veíamos un cauce de 8 etapas de un ARM11, esta zona del pipeline donde se hace el desplazamiento en el barrel shifter, aquí se hace la operación de la ALU, aquí hay una etapa de saturación que os dije que os contaría más adelante, que es la que se encarga de saturar, de hacer aritmética saturada
y evitar, cuando se están haciendo instrucciones de aritmética saturada, pues que haya un overflow. Es decir, que si, por ejemplo, estás trabajando con números de 8 bits y llega al valor 255 y le sumas 1, se queda en 255. O si estás en 0 y restas 1, el valor se queda en 0. Eso se hace en esta etapa de saturación. Bueno, pues estos predictores, fijaros que dan como una segunda oportunidad, ¿vale? Tienen una predicción, por ejemplo, fuerte, y si te equivocas, pasas a la predicción débil, pero no cambias todavía el sentido de la predicción, a no ser que te vuelva a equivocar. Entonces ya sí cambia el sentido de la predicción, ¿vale? Estos dos estados en verde son las predicciones débiles y los estados en naranja son las predicciones fuertes. Una posibilidad es usar lo que se llaman predictores con histéresis, donde pasas de predicción débil a fuerte. Por ejemplo, imaginaos que estamos en predicción fuerte no tomado y te equivocas porque el salto se toma, bueno, pues cambias a débil no tomado, pero si te equivocas otra vez, en vez de pasar a débil tomado, pasas a fuerte tomado, ¿vale? Pasas directamente al estado 1 a 1 y cambias más rápidamente a las predicciones fuertes desde las predicciones débiles. Fijaros que esto lo hemos hecho con 2 bits, pero se puede generalizar al caso de n bits. Podríamos tener un contador saturado, por ejemplo, con 3 bits. Y los valores 0, 1, 2 y 3 serían predicciones no tomadas con distintos grados de debilidad. Pues fuerte no tomado, un poco menos fuerte no tomado, débil, un poquito débil no tomado y muy débil no tomado, ¿vale? Serían los valores 0, 1, 2 y 3. Y luego, a partir de los valores 4, 5, 6 y 7, tendrían las predicciones de tomado con distintos grados de fortaleza o debilidad, ¿vale? Hasta llegar al valor 7, que sería el muy fuerte tomado. El problema de aumentar este número de bits es que los predictores tienen mucha inercia, necesitan pasar por muchos estados para cambiar el sentido de la predicción. Y eso significa que si partes de un estado fuerte no tomado, hasta que no te equivoques 4 veces, no cambias a predicción tomado. Y eso puede ser demasiado poco adaptativo, no adaptarse bien al comportamiento real del salto. Entonces, en la práctica se suele usar un contador de 2 bits porque los predictores de más de 2 bits, contador de más de 2 bits, no suele ser suficientemente adaptativo. Vamos a ver qué le pasa al predictor de 2 bits con la situación anterior en la que teníamos 2 lazos anidados. Bueno, ahora partimos de fuerte no tomado en la primera iteración del lazo interno para la primera iteración del lazo externo. Efectivamente, me equivoco como antes, el salto se toma, hay un fallo en predicción, pero solo cambio a débil no tomado. La siguiente vez que me encuentro el salto, la predicción es débil no tomado, es decir, no tomado, el salto se toma y me vuelvo a equivocar, pero ya paso a débil tomado. ¿Veis el problema de la inercia para cambiar el sentido del salto? Ahora me he equivocado 2 veces cuando me encuentro el salto inicializado a no tomado hasta que consigo pasar al estado débil tomado. La siguiente vez que me encuentro el salto ya tiene predicción tomado, débil, pero tomado. El salto se toma, no me equivoco y ya quedo en fuerte tomado. Y eso está pasando así un montón de veces en todas las iteraciones que vienen a continuación, hasta que llega la última iteración. Claro, la última iteración tiene predicción fuerte tomado, pero como es la última, el salto no se toma y entonces te equivocas. Pero aunque te equivoques, no cambias el sentido de la predicción, te quedas en débil tomado. Cuando entras por segunda vez en el bucle interno, después de pasar por la segunda iteración del bucle externo, te encuentras que para el bucle interno la predicción es débil tomado. Claro, lo que habías dejado la última vez que viste el salto. El salto se toma y ahora no te equivocas. No te equivocas al entrar en el bucle y lo dejas otra vez en fuerte tomado. Y ya se queda fuerte tomado todo el tiempo. La última vez que te encuentras este salto
en esta segunda iteración del bucle externo está en fuerte tomado, el salto no se toma, pero pasas a débil tomado y vuelve a repetirse esta situación. Con lo cual, ahora este bucle interno tiene un comportamiento en el que en vez de fallar 2 veces por iteración del bucle externo, solo falla una vez por cada iteración del bucle externo. Con lo cual, bueno, hemos bajado a la mitad la probabilidad el número de fallos por iteración del bucle externo, lo cual está bien. Bueno, ¿esto es suficiente? ¿Hace falta algoritmos mejores? Pues la mejor forma de verlo es coger códigos reales. Recordad que tenemos benchmarks, entonces vamos a estudiar cómo se comportan distintos benchmarks del spec en este caso y ver el porcentaje de fallos de predicción para estos códigos que tenemos aquí, que algunos son enteros, como estos 4, otros son reales. Si tenemos 4096 entradas de 2 bits, contadores de 2 bits, pues vemos aquí fallos de predicción normalmente por debajo del 10%, lo cual está bien, o sea, el 90% de las veces acierto. Alguno podría decir, bueno, eso es porque está habiendo colisiones, está habiendo aliasing, y la forma de evitarlo sería, pues, poner, por ejemplo, infinita entrada de 2 bits. Si pone infinita entrada de 2 bits, está claro que no hay aliasing de ningún tipo. En realidad, bueno, no hace falta infinitas entradas. Lo único que te hace falta es tanta entrada como instrucciones tenga mi programa. Con eso sería suficiente para que no hubiese 2 programas apuntando a la misma, no hubiese 2 instrucciones de salto apuntando a la misma entrada de la VHT. Lo que pasa es que te das cuenta, viendo los fallos de predicción con infinitas entradas o con suficientes entradas como para que no haya aliasing, pues que realmente con 4096 entradas consigues prácticamente siempre, menos en el GCC, el mismo porcentaje de fallos de predicción. Dices, bueno, entonces, ¿cómo bajamos estos fallos de predicción? Porque más entradas no afecta. Mejor algoritmo, teníamos los predictores de 1 bit, lo hemos pasado a 2 bits, pero hemos visto que no podemos pasar a 3 bits porque entonces el salto no se adapta lo suficientemente rápido. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hay que hacer en estos casos es fijarse en el caso peor. El caso peor es el de este código, EQNTOT, que resulta que tiene un porcentaje de fallo en predicción del 18%. Y si lo estudiamos con detalle, lo que nos encontramos es estructuras de este tipo, donde hay, por ejemplo, un if que dice si A es igual a 2, pongo A igual a 0. Luego, si B es igual a 5, pongo B igual a 0. Y luego pregunta si A es distinto de B. Y fijaros que este if está correlacionado con estos 2 if previos, ¿verdad? Porque si este if entra, si este if se cumple la condición de que A es igual a 2, va a poner A igual a 0. Y si este if también entra en la cláusula del if, va a poner B igual a 0. Así que si estos 2 saltos se cumplen su condición, pues ahora resulta que este salto no cumple la condición, porque A igual a 0, B igual a 0, luego A no es distinto de B. Así que este salto depende de estos dos. Fijaros que digo salto en vez de if, porque los if quizás no debamos verlo como if. A alto nivel son if, pero a bajo nivel son saltos. Recordad que si A es igual a 2, lo que hago es no saltarme esta instrucción. Si A es distinto de 2, entonces me salto esta instrucción con un salto condicional, ¿vale? Eso quiere decir que si esta instrucción no salta, si en este if no salto, ejecuto A igual a 0. Si en este if no salto, ejecuto B igual a 0. Y eso implica que como A no es distinto de B, son iguales, pues entonces este salto sí salta, ¿vale? El que estos dos saltos no hayan saltado provoca que este sí salte. Bueno, ¿cómo podemos incorporar esa información
en nuestros predictores. Podemos hacer un predictor que para un salto tenga en cuenta no lo que ha hecho él en el pasado, sino lo que han hecho sus saltos vecinos en el pasado, los saltos previos, porque pueden darme información de lo que va a hacer este salto. Bueno, a eso se le llaman predictores correlacionados. Son predictores que para predecir lo que hace un salto, no solo miran lo que hizo ese salto en el pasado, sino que tienen también información de lo que han hecho saltos previos. También se le llaman predictores en dos niveles. Y vamos a llamar al salto que vamos a predecir salto B. Y como digo, para predecir un salto B, no solo miro lo que le ocurrió en el pasado al salto B, sino lo que le ocurrió en el pasado, lo que le ocurrió también a algunos saltos previos a B. Por ejemplo, al salto B-1. Por ejemplo, vamos a ver un predictor, el predictor correlacionado más simple de todos sería el predictor 1-1, que tiene, en vez de una BHT, tiene dos BHTs. Tiene la BHT 0 y la BHT 1. Y esa BHT 0 y 1 se usa una de las dos dependiendo de lo que indique el registro BHR, que se llama Branch History Register. ¿Vale? En este caso el BHR es de un bit y o tiene un 0 para apuntar a la BHT 0 o tiene un 1 para apuntar a la BHT 1. Entonces se llama predictor 1-1 porque el BHR tiene un bit y porque las entradas de la BHT tienen un bit. ¿Vale? La BHT, como antes, se indexa con los bits menos significativos del contador de programa. Bueno, lo que vamos a hacer es en la BHT 0 apuntar lo que hacen los saltos B, los saltos, un salto B, por ejemplo, aquí tenemos un salto B apuntado, el salto B tiene estos bits menos significativos y está apuntando a esta posición. Pero claro, yo tengo otra posición para el salto B, que es esta de aquí. Vale, pues aquí apunto lo que hace el salto B cuando el B-1 no saltó. Y aquí apunto lo que hace el salto B cuando el salto B-1 sí saltó. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la entrada BHT 0, donde se apuntan qué hacen los saltos cuando los saltos anteriores no han saltado. Y esta es la BHT 1, donde se apunta qué hacen los saltos cuando los saltos inmediatamente anteriores sí saltaron. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Vamos a suponer dos saltos correlacionados. Aquí tenemos que si D es igual a 0, entro en el if y pongo el valor de D igual a 1. Y claro, cuando llegue al siguiente salto, que pregunta si D igual a 1, pues claro, si he entrado en el D igual a 0 porque D era igual a 0 y pongo D igual a 1, pues ahora D igual a 1 y voy a entrar en el siguiente salto. Se cumple el if de los dos. ¿Vale? Imaginaos que D inicialmente vale 2. Si D inicialmente vale 2, pues no vale 0, entonces no pongo D igual a 1. Y D sigue valiendo 2, entonces tampoco es igual a 1. Entonces hago el else, o no entro en el if del primer if ni del segundo. Este lo vamos a llamar salto B1 y salto B2. Si vemos la versión usando ELISA de la ARM, para el primer salto comparamos R1 con 0 y si no es igual R1 a 0, me salto a la etiqueta L1, me salto el mover un 1 a R1. Suponemos que en R1 tenemos el valor D o la variable D. ¿Vale? Entonces, si R1 no es igual a 0, me salto esa instrucción donde muevo un 1 a D. Y llego al salto B2. Ahí comparo R1 con 1. Como he dicho, R1 tiene D, el valor de D. Y si no es igual, pues también me salto lo que haya en el cuerpo de este bucle. ¿Vale? Vamos a suponer que estos dos if, estos dos saltos B1 y B2, están dentro de un bucle que se repite varias veces. Y en cada iteración, el valor de D inicial va cambiando entre 2 y 1. Entonces, en una iteración vale D igual a 2, ejecuto los dos saltos y ahora vuelvo otra vez,
pero con D igual a 0, ejecuto los dos saltos y ahora vuelvo otra vez, ejecuto con D igual a 2 y así durante muchas veces. Si vemos cuando D es igual a 0, hemos dicho que sí, que D es igual a 0 y por tanto B1 no se toma. D antes de B2 es 1 y por tanto D es igual a 1 porque se ejecuta el if y se asigna 1 a D y entonces el salto B2 tampoco se toma. Es decir, que si el salto B1 no se toma, B2 no se toma. B2 está correlacionado con B1 porque lo que haya hecho B1 no saltando influye en lo que hace B2 que tampoco va a saltar. Ahora, si D inicial vale 2, entonces hemos dicho que D no es igual a 0, entonces B1 sí se toma, D2 sigue valiendo 2 y por tanto B2 tampoco se toma. Perdón, también se toma. Vamos a ver qué pasa con el predictor de un bit. Con el predictor de un bit, lo que tenemos inicialmente en una VHT de un bit es todo a 0, con predicciones de salto no tomado, tanto para el salto B1 como para el salto B2. Suponemos que no hay aliasing, que usa cada uno una entrada diferente de la VHT. Si inicialmente D es igual a 2, lo que ocurre es que hemos dicho que cuando D es igual a 2, los dos saltos se toman. Si la predicción era no tomado, pues me equivoco. Me equivoco tanto para B1 como para B2, pero apunto salto tomado para la siguiente vez. Oh, qué pena que la siguiente vez D es igual a 0 y los dos saltos no se toman cuando yo tenía predicción de salto tomado. Luego me equivoco también para B1 y para B2. En la siguiente vez del bucle es igual a 2, tengo predicciones no tomado, pero el salto se toma y me vuelvo a equivocar en los dos saltos. Es decir, me equivoco siempre. Me equivoco siempre por una razón muy sencilla, porque en este bucle los saltos se están comportando de forma que hacen mañana lo contrario de lo que hicieron ayer. Y eso es lo peor que le puede pasar a un predictor de un bit. Los predictores de un bit están programados para hacer mañana, para predecir para mañana lo que el salto hizo ayer. Si un salto hace mañana lo que hizo ayer, perfecto, pero si hace lo contrario, fatal. Y es lo que está pasando con el predictor de un bit. ¿Qué pasa con el predictor de 2 bits? Bueno, el predictor de 2 bits empieza inicializado a fuerte no tomado, con el valor 0, 0 en los 2 bits de la VHT. Si D es igual a 2, hemos dicho que los dos saltos se toman. Pero que se tome no significa en un predictor de 2 bits que cambie el sentido, solo cambia de fuerte no tomado a débil no tomado. Sigue haciendo la predicción de no tomado, pero débil. Claro, cuando en la siguiente iteración D es igual a 0, no te equivocas en la predicción. Te has equivocado antes, pero ahora no, porque tenías débil no tomado, el salto no se toma, cambias a fuerte no tomado y aquí aciertas. El problema es cuando ahora D es igual a 2 y el salto sí se toma, te equivocas en la predicción, pero no cambias el sentido, solo lo dejas de fuerte no tomado en débil no tomado para los dos saltos. Es decir, si esto se repite en las siguientes iteraciones, lo que tenemos es un 50% de fallos en predicción. Te equivocas el 50% de las veces. Solo cuando pasas de D igual a 2 a D igual a 0 te equivocas, pero cuando pasas de D igual a 0 a D igual a 2 acierta el predictor. ¿Podríamos acertar más? Pues sí. Vamos a usar nuestro predictor correlacionado. Empezamos con las dos VHTs inicializadas a 0 y con el VHR inicializado a 0. Todo inicializado a 0. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la entrada B1 en la VHT 0 y en la VHT 1 y la entrada para el salto B2 en la VHT 0 y en la VHT 1, las dos inicializadas a 0. Recordad que en la primera iteración el salto se va a ejecutar cuando D es igual a 2. Y cuando D es igual a 2, el salto se toma. Pero yo lo que miro para predecir el primer salto que me encuentro, que es el salto B1, veo un 0 y hago predicción de salto no tomado. ¿Vale? Veo este 0, porque VHR tiene un 0, entonces yo la tabla que leo es esta, leo este 0 y un 0 significa predicción de salto no tomado.
Pero claro, como D era igual a 2, el salto sí se toma. Y entonces cambio la predicción del salto B1 a 1, a salto tomado. Y ahora apunto un 1 en la VHR porque el último salto que he ejecutado ha saltado, ¿vale? Entonces, la VHR tiene un 1 indicando, ya he ejecutado un salto y es un salto que saltó. Eso significa que estoy mirando la tabla 1, la BHT1. Y cuando me toque ejecutar el salto B2, la entrada que miro es esta. Es una entrada que también me predice salto no tomado. Y es una pena, porque con D igual a 2, P2 también salta. Y entonces me equivoco en la predicción, pero apunto un 1 en esa posición, indicando que el salto saltó. B2 saltó y dejo aquí un 1. También dejo un 1 en la VHR porque el último salto que he ejecutado, en este caso B2, ha saltado. Así que sigo mirando la tabla BHT1. Y la posición que leo ahora para la siguiente iteración, que recordad es la que D vale 1, es esta de aquí. Me vuelvo a encontrar con el salto B1, miro esta entrada donde hago predicción de salto no tomado y efectivamente el salto no se toma porque con D igual a 0 el salto B1 no se toma. Entonces ahora acierto y dejo un 0, ¿vale? Dejo un 0 porque el salto no ha saltado. Y cambio un 0 en la VHR porque el último salto que he ejecutado, en este caso B1, no ha saltado. Es decir, ahora estoy leyendo las entradas de la tabla BHT0. El siguiente salto que me encuentro es B2 y para hacer la predicción miro esta entrada que corresponde al salto B2 en la BHT0 y hago predicción de salto no tomado. Muy bien, porque con D igual a 0 el salto no se toma, ¿vale? Y entonces acierto, dejo un 0 apuntado en esta posición porque el salto no ha saltado y dejo también un 0 en la VHR porque el último salto no ha saltado. ¿Qué pasa en la siguiente iteración en la que D es igual a 2? ¿Qué posición de la BHT leo? Pues esta de aquí, ¿vale? Y voy a hacer predicción de salto tomado para BH1. Efectivamente, ahora me toca una iteración en la que D vale 2 y el salto B1 va a saltar. Es lo que yo he predicho. Efectivamente, no me equivoco. Dejo un 1 y pongo en la VHR un 1 apuntando a la VHT1. El siguiente salto que voy a ejecutar es el salto B2 para esta iteración en la que D vale 2. El elemento que miro es el elemento 1. Hago predicción de salto tomado y efectivamente el salto se toma. Y dejo aquí un 1 apuntando a la BHT1 y un 1 en la posición de la BH2. ¿Vale? Fijaros que en la siguiente iteración para D igual a 0, y esto ya va a pasar en todas las iteraciones, vuelvo a mirar esta entrada 1, donde ahora hago predicción de salto tomado, lo cual está muy bien porque cuando D igual a 0 me toca salto tomado. Entonces, ¿cuál es la clave de este predictor? La clave es que cuando el salto B1 ha saltado, he cambiado el VHR y he apuntado a la entrada, a la VHT1, donde estoy apuntando para el salto B2 un 1 para que también salte. De forma que cuando el salto B1 salta, cambio para mirar en la tabla 1, la BHT1 es la que mira cuando el salto anterior ha saltado, y ahí tengo apuntado que el salto B2 sí tiene que saltar. El salto B2 tiene que saltar cuando el salto anterior ha saltado, ¿vale? Entonces, este 1 indica que el salto B2 se predice salto tomado cuando el salto anterior a B2, que es el B1, ha saltado, ¿vale? Sin embargo, cuando el salto B1 no ha saltado, estoy apuntando en la entrada para el salto B2 en la BHT0, que es la BHT en la que hago predicciones sobre B2 cuando B1 no salta, apunto que tampoco salta, ¿vale? Espero que esto se entienda, pero la idea es que estoy apuntando para cada salto no solo lo que hace en el pasado,
no solo lo que hizo en el pasado, sino lo que hizo en el pasado dependiendo de lo que ha hecho el anterior en el pasado. ¿Vale? Apunto lo que hace un salto. Aquí tengo apuntado que B2 no salta cuando el salto anterior no ha saltado y que B2 sí salta cuando el salto anterior sí ha saltado. Tengo predicciones distintas para B2 dependiendo de lo que ha hecho el salto anterior. ¿Vale? Fijaros que en el ejemplo de antes, con predictor de un bit fallaba el 100% de las veces, con predictor de 2 bits, un contador saturado de 2 bits, fallaba el 50% de las veces. Ahora solo fallo 2 veces. El mismo bucle, si se ejecuta 1.000.000 de veces, en vez de fallar el 1.000.000 de veces para el salto B1 y B2, o fallar 500.000 de veces para el salto B1 y B2, solo falla 2 veces. Las 2 primeras actualiza las VHTs, apunta cómo se comportan los saltos y luego mirando esos apuntes son capaces de hacerse predicciones correctas el resto de las iteraciones, lo cual está muy bien. Bueno, pues hay predictores todavía más avanzados. Hay una generalización del predictor correlacionado del predictor adaptativo que hemos visto antes, o predictor correlacionado que hemos visto antes. Y se basa en generalizar estos predictores poniendo más bits en las tablas BHT y más bits en el BHR. ¿Vale? Entonces, antes hemos visto el 1,1, pero un predictor 2,2 tiene 2 bits en el BHR y 2 bits por BHT. Fijaros que ahora tengo 4 BHTs. Aquí tengo la BHT que miro cuando, por ejemplo, para el salto B, tengo aquí lo que miro en esta entrada es qué va a hacer el salto B cuando el salto B-1 no saltó y el salto B-2 tampoco saltó. Entonces hago aquí una predicción de débil no tomado. ¿Vale? Sin embargo, la predicción del salto B cuando el salto B-1 sí saltó y el B-2 no saltó es esta de aquí. Que bueno, que en este caso es también la misma. ¿Vale? O la predicción para el salto B cuando el salto B-1 no saltó y el salto B-2 sí saltó. ¿Vale? Pues tengo también débil no tomado. O si los 2 saltos anteriores saltaron, pues hago una predicción diferente para el salto B, que es fuerte no tomado. ¿Vale? Entonces tengo lo que hacen, lo que predigo para cada salto en función de lo que han hecho los 2 saltos previos. Con esa configuración, fijaros cómo baja el porcentaje de fallos de predicción que estaba en el 18% para este código, que era el más problemático, y ha bajado al 7%. ¿Vale? Y además, las tablas, aunque antes estábamos considerando 4.096 entradas de 2 bits, ahora estamos considerando 1.024 entradas 2,2. Es decir, las tablas son más cortas porque hay 4. Entonces he dividido en la altura de la tabla por 4 para poner 4 tablas. Es decir, el número de bits que estoy ocupando es el mismo y la comparación es justa. No es que esté usando más bits ahora que antes. Estoy usando los mismos porque, aunque necesite 4 tablas, cada tabla es un cuarto de alto de lo que tenía anteriormente. Bueno, pues estos predictores correlacionados se pueden generalizar a lo que se llaman predictores adaptativos en 2 niveles. La idea es muy antigua, es de J-Pat del 92. Y bueno, tienen una notación que lo que voy a hacer es explicarlo con un ejemplo. Y luego, si queréis, vosotros podéis leer lo que dice esta transparencia que voy a contar sobre la siguiente, que es más divertida. Vamos a usar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un bucle. Dentro del bucle hay 8 saltos. El salto A, el B, el C, hasta el H. ¿Vale? Voy pasando por estos saltos que están en distintas direcciones de memoria. Aquí tengo, por ejemplo, saltos y
igual, salto si no igual, salto si menor que, salto, perdón, si mayor que, si menor que, si mayor igual, si menor igual, etcétera, ¿vale? Y aquí tengo las distintas iteraciones. Tengo 4 iteraciones del bucle. Entonces, pues a lo mejor el primer salto que me encuentro en la primera iteración, pues salta. Y luego me encuentro otro salto dentro del bucle que también salta. Y luego otro bucle que no salta. Y luego otro bucle que no salta. Perdón, bucle. Tengo otro salto que no salta. El salto E salta. El F salta. El G no salta. El H no salta. ¿Vale? Y ahora vuelvo otra vez a la iteración siguiente, que es la iteración 1, y el salto tiene otro comportamiento. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el salto A, que es lo que ha hecho en las 4 primeras iteraciones. Pues salta, salta, no salta, no salta. ¿Vale? Y yo voy a intentar hacer predicciones de cada uno de los saltos y acertar lo máximo posible. Bueno, pues el predictor adaptativo más simple se llama GAG4. El 4 es porque tengo un BHR de 4 bits. Esto es un registro de desplazamiento donde voy apuntando qué es lo que van haciendo los 4 últimos saltos. Lo que va haciendo el último salto se va alimentando aquí por la derecha y va desplazando los bits hacia la izquierda. ¿Vale? Y solo tengo una BHT. Una BHT con un contador saturado de 2 bits. Por ejemplo, este 1 significa fuerte tomado. Cuando leo la entrada 12 de esta tabla, fijaros que la tabla se indexa con 4 bits, la tabla tiene 16 posiciones. Entonces, esta es la entrada 12. La leo cuando encuentro una situación en la que el salto, voy a predecir el salto B y el B-1 no saltó, el B-2 no saltó, el -3 sí y el -4 sí. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo de antes, imaginaros, este es un salto que salta, ¿vale? El siguiente salta, el siguiente no salta y el siguiente no salta. Y ahora voy a hacer una predicción sobre el salto E. Entonces, si el salto E lo llamo B, es el salto B, pues el B-1 no saltó, el -2 no saltó, el -3 sí y el -3 también, el -4 también. Entonces, estaría en esta situación, en el que el BHR tiene que el -4 saltó, el -3 saltó, el -2 no y el -1 no. Y ahora voy a hacer una predicción mirando la entrada 12, porque el BHR tiene un 12, tiene 0, 0, 1. Y hago predicción de fuerte tomado. ¿De acuerdo? Fijaros que hay varios saltos a los que puedo llegar después de esa historia de saltos, ¿vale? Por ejemplo, ahora para el salto E también se toma, el salto F también se toma, el G no se toma, el H no se toma y ahora me toca predecir en la siguiente iteración el salto A. Cuando llego a la predicción del salto A, en el BHR también voy a tener 1, 1, 0, 0. Es decir, que para el salto A voy a hacer la misma predicción que para el salto E, porque al salto E también llegué tras una historia de tomado, tomado, no tomado, no tomado. ¿Vale? Eso quiere decir que puede haber colisiones en una misma entrada de la BHT que se producen porque llego a un salto después de una misma historia de saltos previos. A eso se le llama globalidad, ¿vale? Esta G realmente viene de que solo hay una BHR y esta G viene de que solo hay una BHT. Es decir, los saltos se miran de forma global, en función más de la historia de lo que ha pasado en saltos previos que de qué salto estoy mirando en particular. Una alternativa es, en vez de poner una sola BHT, poner varias BHTs. Por ejemplo, aquí tengo un GAS, la S significa que tengo varios BHTs, y selecciono una de las BHTs usando los bits menos significativos del contador de programa cuando éste apunta a un salto. El 4 es porque tengo 4 entradas en el BHR y 2 elevado a n es porque uso n bits menos significativos del contador de programa para indexar una de estas BHTs. ¿Qué pasa en nuestro ejemplo de antes? Pues que ahora ya no uso la misma entrada para predecir el salto A y el salto E. A los dos saltos llego después del mismo histórico de saltos. Tomado, tomado, no tomado, no tomado y hago predicción para este.
tomado, tomado, no tomado, no tomado, y hago predicción para este. Pero como tienen direcciones de salto diferentes, tienen las direcciones del salto E y del salto A diferentes, mido entradas diferentes porque tengo dos VHTs diferentes para esos dos saltos, ¿vale? Y ahí no hay colisión. Otra posibilidad es tener una sola VHT, ¿vale? Como esta G minúscula significa una sola VHT, pero en vez de tener un solo VHR, puedo tener varios VHRs, y eso es lo que significa esta S mayúscula. Tengo varios VHRs, tengo lo que se llama Branch History Register Table. Y los VHRs se usan dependiendo de los bits menos significativos del contador de programa. Es decir, para un salto, miro los bits menos significativos y uso este VHR. Para otro salto que tenga otros bits menos significativos, uso este VHR, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el VHR ahora? Bueno, pues el significado ha cambiado porque este VHR es de un salto, del salto que tiene estos bits menos significativos. Y entonces lo que apunto en este VHR no es lo que han hecho el salto B-1, el B-2, el B-3, el B-4. Lo que apunto es lo que he hecho yo ayer, antes de ayer, antes de ayer y el otro, ¿vale? Si saltase cada hora, pues aquí apunto lo que he hecho a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 y ahora voy a predecir lo que va a hacer el salto a las 5, ¿vale? Entonces el VHR está apuntando lo que ha hecho un salto las últimas 4 veces que se ejecutó. Y en función de lo que ha hecho las últimas 4 veces, mira una entrada en la VHT donde hay un contador saturado que dice qué es lo que va a hacer en el futuro. Y en este caso se predice fuerte tomado, ¿vale? El valor 1,1 que es fuerte tomado. Entonces, fijaros, en el ejemplo de antes, tengo aquí que el salto A se ejecuta 4 veces y tiene tomado, tomado, no tomado, no tomado. Entonces, para la iteración 4, el histórico de este salto es 1100, es decir, en la posición 12, y miraría la entrada 12 de la VHT, donde se predice fuerte tomado. Fijaros que eso puede pasar también para el salto E. El salto E también tiene un histórico de tomado, tomado, no tomado, no tomado. Y para la iteración 4, pues también va a mirar esa misma entrada de la tabla, ¿vale? Hay una especie de colisión porque dos saltos a los que se llega con un mismo histórico miran la misma VHT. ¿Por qué solo hay una VHT? ¿Por qué? Porque tengo una G minúscula. G minúscula significa una sola VHT, que es un comportamiento pues se llama global, donde los saltos se predicen en función de lo que han hecho otros saltos. Si quiero particularizar para que un salto solo mire lo que ha hecho él en el pasado, pues puedo tener no solo varios VHRs, sino varios VHTs. Entonces esto es local en VHR, por eso tiene una S mayúscula, y local en VHT, y por eso tiene una S minúscula. ¿Qué significa eso? Pues que ahora, en el caso de los saltos que tenía aquí, A y E, aunque tengan un mismo histórico de lo que han hecho en el pasado, como tienen direcciones de salto, direcciones en las que están almacenadas diferentes, el PC tiene valores diferentes, pues cuando voy a hacer la predicción, miro entradas diferentes, ¿vale? Es la entrada 12 en los dos casos, pero de VHTs diferentes porque el contador de programa tiene bits diferentes, entonces miro diferentes entradas. ¿De acuerdo? Bueno, estos predictores están bastante bien y el problema es que, ¿cuál uso? ¿Uso los globales? ¿Uso los locales? Resulta que es conveniente después de un estudio que demuestra que se deben usar Gs globales para código entero, para códigos que se llaman simbólicos, y usar localidad, usar el contador de programa para buscar información de predicción para códigos flotantes. Pero claro,
Tu procesador tiene que estar diseñado para predecir bien en las dos situaciones. Tu procesador a veces ejecuta código entero, a veces ejecuta código flotante y en las dos situaciones tiene que hacer buenas predicciones. Bueno, pues se puede intentar combinar la información de localidad y de globalidad para que el predictor sea suficientemente bueno en las dos situaciones. Entonces, por ejemplo, hay unos predictores que se llaman G-Select, que indexan una VHT concatenando algunos bits del PC que tiene información local con bits del VHR que tiene información global. O el predictor G-Share, que hace un XOR de algunos bits del PC que tiene información local con el VHR que tiene información global. Hay un estudio de McFarlane que dice que G-Share es un poco mejor que Select. Y lo que se hace realmente para mantener información local, información global, es tener varios predictores funcionando dentro de una unidad de control. La idea es que si un predictor se comporta bien en unas situaciones y en otras no, pues vamos a tener varios tipos de predictores. Predictores que se comporten bien en unas situaciones y predictores que se comportan bien en otras situaciones. ¿Vale? Entonces tú tienes, por ejemplo, imaginemos que tienes dos predictores, uno local y uno global. Ahora, ¿cómo decides cuando te encuentras un salto? ¿A qué predictor le haces caso? Porque claro, si tú tienes dos predictores, uno te predice una cosa y otro te puede predecir la misma u otra. Si te predice la misma, perfecto, porque si los dos predictores te predicen la misma cosa, pues tú haces lo que los dos predictores predicen. Pero si predicen cosas diferentes, lo que tienes que hacer es, bueno, decidir entre a qué predictor le haces caso. Una posibilidad es hacerle caso al predictor que menos se ha equivocado en el pasado. Entonces tienes que ir apuntando qué predictor se equivoca menos para ese salto. O otra posibilidad es tener varios predictores y que se haga una votación. Por ejemplo, imagínate que tienes 4 predictores y 3 votan que un salto salta y uno vota que no. Bueno, pues le haces caso a la mayoría. ¿Vale? A estos predictores se les llama híbridos y casi todos los predictores modernos de procesadores de rendimiento tienen predictores híbridos y en general con predictores híbridos las tasas de fallo en predicción son muy, muy pequeñas, por debajo del 1%. Los predictores modernos son capaces 99% de las veces o más de predecir bien el salto. Más les vale, porque cuando se equivocan recordad que el coste del fallo en predicción es alto. No importa que sea alto porque pocas veces, muy pocas veces, el predictor se equivoca. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. En la siguiente clase veremos predictores un poco más avanzados y sobre todo lo que veremos será la tabla de predicción de buffer, la Branch Target Buffer, que es imprescindible en los procesadores modernos. Lo dejamos por aquí y nos vemos en clase. Hasta luego.